Católico he sido y siempre lo seré. Así yo he nacido, defenderé mi fe. Apostólico y romano, cristiano de verdad. Sectas ni religiones jamás me harán cambiar. No importa lo que pase, yo no cambiaré mi fe. Ofrezcan lo que me ofrezcan, yo no me traicionaré, pues yo vivo. Mis hermanos, bienvenidos a un programa más. Otro fin de semana aquí en su programa Soy Católico. Sean todos bienvenidos. Por supuesto, los que acaban de sintonizarnos por primera ocasión en sus vidas, pues bien, ingrese por supuesto a la fanpage de un servidor. Regálenos un like también, por supuesto, a la fanpage de Caravana Católica. También está el YouTube oficial de un servidor, que es la misma frasecita, JCS Flores, para que ustedes puedan suscribirse, porque sábado a sábado hacemos este programa para todos ustedes, para compartir un poco de lo que Dios nos regala y nos quiere enseñar poco a poco a través de este ciclo tan bello como lo es el ciclo litúrgico, mis hermanos, porque vamos meditando poco a poco lo que son las enseñanzas que el Señor nos dejó a través de su palabra cada domingo que asistimos a la Eucaristía. Y bien, ya pues después de la semana pasada haber vivido esa gran fiesta de la transfiguración del Señor, donde el Señor nos mostraba que lo terrenal es pasajero y que estamos destinados a algo mejor, o que el Señor nos quiere dar algo mejor para nuestras vidas, algo que es eterno y glorioso, tal cual Él se transfiguró. Pues bien, el día de hoy retornamos a lo que es el tiempo ordinario, porque en medio de estos domingos de tiempo ordinario pues vivimos lo que es la fiesta de la transfiguración. Y bien, el día de hoy ya estamos llegando a lo que es el 19º domingo del tiempo ordinario. Y bien, como lo hemos hecho ya comúnmente durante los pasados sábados, pues vamos a meditar lo que es el Evangelio del día de hoy, mis hermanitos, para ver, para meditar, para adoptar en nuestro corazón pues el mensaje que Dios nos quiere regalar el día de hoy. Bien, mis hermanitos, pues vamos a iniciar porque el Evangelio del día de hoy pues es el Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Obviamente durante todas estas semanas, durante todo este periodo litúrgico, durante todo este ciclo A de la liturgia, pues estamos viviendo lo que es, repasando, meditando lo que es el Evangelio según San Mateo. Y pues en esta ocasión es el capítulo 14, versículos 22 y 23, versículos de 22 al 33. 11 versículos son los que estaremos leyendo a continuación, mis hermanos, para meditar lo que Dios nos quiere decir en este 19º domingo del tiempo ordinario. Pues bien, dice la palabra de Dios, nos ponemos en manos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra de Dios: en aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Bien, este relato lo hemos escuchado con anterioridad probablemente en otros evangelios, ¿no, mis hermanos? Donde después de aquella multiplicación de los panes y peces que podemos ver en el capítulo 6 de San Juan, donde querían hacer a Jesús rey, ahora en el capítulo 14 de San Mateo,
nos lo explica de esta forma el evangelista, que es algo interesante, algo curioso. Es decir, Jesús les dice, vayan ustedes, regresen. En tanto ya muy lejos, él se fue a orar para empezar. Y él les dijo que se dirigieran a la otra orilla. Y mientras él estaba ya despidiendo a la gente, pues bien, sus discípulos tomaron la barca y partieron. Jesús se apartó para orar a solas. Y aquí podemos ver algo interesante, mis hermanos, porque ellos toman la barca para ir por el mar. Aquí pudiéramos ver, ¿no?, que la vida es el mar, que de repente la vida puede estar calmada con unas olas tranquilas, unas aguas nada turbulentas que nos permiten navegar. La barca obviamente somos nosotros, ¿no? O nuestra vida propia, ¿no? Y ese mar pues es la vida en general, es el mundo, ¿no?, en el cual nosotros nos movemos. Y como de repente los discípulos comenzaron a sentir miedo porque el viento era contrario. El viento era contrario. Y muchas veces nosotros nos podemos sentir así en el día de hoy, porque el viento, vaya que es muy contrario, mis hermanos, en este mundo. El viento y las corrientes de este mundo, vaya que son contrarias a nuestra fe. Y lo podemos ver en nuestra familia, lo podemos ver en nuestros trabajos, lo podemos ver en cualquier parte, lo podemos ver. Que incluso hay veces que nosotros mismos parece que no podemos ya seguir en nuestra vida, en nuestra barca. Sin embargo, de repente vemos a Jesús a lo lejos acercándose hacia nosotros. Y qué curioso, los discípulos empezaron a tener miedo porque no lo reconocían. Pensaban que era un fantasma porque estaba caminando sobre las aguas. Es decir, sobre aquellos vientos. Él estaba caminando como si nada por aquellas aguas, que sí, de repente las aguas pueden ser algo tranquilas, pero sabemos que los mares, el poderío que tiene el agua, mis hermanos. Aquí en Ciudad Juárez, por supuesto que lo hemos visto cada vez que llueve, el poderío y la inmensidad. ¿Cuántos accidentes no se han registrado en nuestra ciudad a causa de los ríos, de los riachuelos, a causa de la acumulación de agua? Y tantos accidentes que pueden pasar, incluso seres que han perdido la vida en aquellas trombas, ¿no?, que han caído en nuestra frontera, porque el agua es imponente, el agua es poderosa. El agua, cuando verdaderamente lleva una fuerza, no hay nada que la contenga. Sin embargo, Jesús caminaba sobre las aguas. Caminaba sobre todo, porque Él es Dios y tiene el poder para hacerlo. Y algo interesante, ¿no?, porque les dice Jesús, tranquilícense, no tengan miedo, soy yo. Y algo interesante, ¿no? Pedro le pide una prueba. Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti, caminando sobre las aguas. Y Pedro lo hace. Jesús le dice, ven. Pedro se anima. Algo interesante, ¿no, mis hermanos? Hay veces que nuestra barca ya no puede continuar y nosotros nos tenemos que aventar, así como Pedro. Decirle, Señor, déjame ir, déjame caminar por medio de estos problemas contigo. Si la barca ya no me permite por ir contracorriente, permíteme por lo menos, Señor, caminar contigo por encima de las aguas. Sin embargo, Pedro empezó a sentir miedo, mis hermanos. Pedro tuvo miedo y se hundió. Y por miedo, mis hermanos, muchas veces nos hundimos. A veces no es porque la tentación es muy fuerte. A veces no es, mis hermanos, porque veamos todo lo que está pasando alrededor, porque los demás nos critican, sino es por el miedo. El miedo. Y el miedo nos hunde. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de que Jesús le dice a Pedro, ¿por qué dudaste? A pesar de que Jesús le dice a Pedro, eres de corazón duro porque no crees, no confías en mí. A pesar de ello, Jesús lo rescata. ¿Por qué? Porque Pedro le dice, Señor, sálvame. Y esa es la misericordia de Dios también, mis hermanos, que debemos de aprender el día de hoy. Que a pesar de que sí nosotros la regamos por no confiar en nuestro Dios, por tener miedo, por no creer en el poder de Jesucristo, y nos dejamos vencer por el miedo y caemos y empezamos a hundirnos más, tenemos que clamar al Señor.
Porque muchas veces, mis hermanos, cuando pecamos, cuando desconfiamos del Señor, podemos quedarnos ahí mismo hundidos. Sin embargo, Pedro, sabiendo de su error, sabiendo todavía de que había desconfiado de Jesús por miedo, expresó y le dijo: Señor, sálvame, sálvame. ¿Cuántas veces hemos desconfiado también de Dios, mis hermanos, de pedir su misericordia, que nos salve, que nos ayude a salir de donde estamos, de ese mar de pecado, de esas aguas turbias donde nos estamos desarrollando, desenvolviendo en nuestras vidas? Hay que confiar en el Señor, mis hermanos. Y si ya caíste, ya te hundiste, no tengas miedo en decirle al Señor: sálvame, sálvame, Señor, porque Él tiene el poder para hacerlo. Hay que pedirle perdón al Señor, mis hermanos, por esas veces que no hemos confiado en Él. Porque hay veces que en la vida parece que todo está en nuestra contra, parece que incluso el propio Dios no nos escucha y nos abandona. Sin embargo, debemos recordar que Él siempre está a nuestro lado. Y Él nos ayuda y Él nos socorre cuando se lo pedimos y se lo clamamos desde lo profundo de nuestro corazón, mis hermanos. Hay que pedirle siempre a Dios que nos aumente la fe, para cuando Él nos anime a caminar por las aguas, podamos hacerlo sin temor. Porque el temor, mis hermanos, no es algo más que falta de fe. Falta de fe. El temor expresa tu falta de fe. Y si hay temor en tu vida todavía, hay que pedirle más fe al Señor. Amén. Vamos a la primera pausa, mis hermanos, y continuamos con más aquí en Soy Católico. Que el signo de la paz, vuelvo a decir, creo que las 1900 veces, no es un signo de saludo. Y más que la familia, Satanás odia algo específicamente en la familia. ¿Qué cosa? En matrimonio. ¿Por qué la iglesia es tan mala que no me da el divorcio? ¿O por qué la iglesia no me quiere divorciar? Yo le digo a los hermanos, desde que yo soy niño yo sé dos cosas. Los curas no se casan y la iglesia no da divorcio. Orar agarrándose de las manos no es una forma católica de orar. Eso, créanlo o no, proviene de los Boy Scouts. No estoy haciendo un chiste. No estoy haciendo un chiste, eso no es un chiste. ...24 horas continuas de buena música... ...con artistas locales... ...desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México... ...pasa la voz... ...estás en Caravana Católica Radio... ...un Dios en movimiento... Caravana Católica siempre lo seré, así yo he nacido, defenderé mi fe, apostólico y romano, cristiano de verdad, sectas ni religiones jamás me harán cambiar. Yo de repente me quedé tan solo, yo de repente me quedé vacío, tirado en un rincón cualquiera del destino, muriéndome de frío. Yo de repente me quedé llorando, con una pena clavada en mi pecho. Sentí como caer en un
pesado sueño, estando yo despierto. Y si me ven hoy con la frente en alto, y si me ven que aún sigo yo cantando, es porque aunque lloré y es porque aunque sufrí, lo perdí todo, pero hay algo que yo no perdí. Fue mi confianza en Él, fue la certeza de saber que Dios jamás olvidaría mi dolor. Todo se derrumbó, mi cielo se nubló, pero mantuve el horizonte de mi fe. Sé que he perdido muchas cosas en la vida, menos la vida, porque mi vida está guardada en su amor. Yo de repente me quedé sin nada. Yo que tal vez un día tuve todo, apenas me quedó mi llanto, mi guitarra y un buen día de esos pocos. Yo de repente me quedé tan solo. Yo de repente me quedé vacío, tirado en un rincón cualquiera del destino, muriéndome de frío. Y si me ven hoy con la frente en alto, si me ven que aún sigo yo cantando, es porque aunque lloré y es porque aunque sufrí, lo perdí todo, pero hay algo que yo no perdí. Fue mi confianza en Él, fue la certeza de saber que Dios jamás olvidaría mi dolor. Todo se derrumbó, mi cielo se nubló, pero mantuve el horizonte de mi fe. Sé que he perdido muchas cosas en la vida, menos la vida, porque mi vida está guardada en su amor. Nuestra vida está guardada en el amor de Dios. No importa lo que esté pasando en este instante, cuál sea el acontecimiento doloroso, difícil, por el cual en este momento te toca pasar. Dios nos ha prometido que Él está con nosotros. Y aunque muchas veces no podamos entender la manera de obrar de Dios, yo puedo asegurarte que el propósito de Dios es el mejor. La palabra de Dios dice en el libro del Éxodo, en el capítulo 13, que Dios tenía dos caminos para llevar a su pueblo a la tierra prometida. Había un camino corto, directo, más fácil, pero era también el camino que le iba a robar la bendición a su pueblo, y Él decidió tomar el camino más largo. Era el camino más largo, pero era el camino más seguro. Tal vez muchas veces te has preguntado por qué Dios actúa de una manera, por qué Dios permite esto. Dios quizás no ha elegido el camino más corto para ti, ha elegido el camino más largo, pero cuando Dios elige el camino largo es porque es el camino seguro. Ten fe, ten confianza en Dios, y en este momento, allí donde estás, dile: gracias, Señor, porque yo sé que todo lo que para mí ha sido un fracaso, tú lo vas a convertir en un triunfo. Todo lo que yo he visto como un mal,
tú lo vas a convertir en un bien. Gracias, Señor, porque mi vida está guardada en tu infinito amor. Gracias, Señor. Gracias. Alabado sea tu nombre, amado Jesús. Bendito sea, Señor. Guardada en su amor. En su amor. Bravo. Qué hermoso canto, mis hermanos, que se titula Mi confianza en él, de Ambiorix Padilla. Es un canto maravilloso, sobre todo por lo que el día de hoy nos enseña el Señor, no a confiar en él. Que a pesar de todo lo que pueda pasar en nuestras vidas, que podamos decir, no tuve temor porque mi confianza está puesta en el Señor. Y no en nadie más, no en nadie más, sino solamente en Dios. Por eso mi confianza está puesta en Él, porque Él tiene el poder para hacer conmigo lo que le plazca, de llevarme con Él, vencer los problemas, las dificultades. Por eso este canto sin duda, vaya que se aplica bastante, ¿no?, en el Evangelio que hemos leído el día de hoy, mis hermanos. Pues bien, vámonos con información en nuestra iglesia local, en nuestra diócesis de Ciudad Juárez. Y es que pues el pasado lunes se llevó a cabo la misa de inicio de curso allí en el seminario. El pasado lunes 7 de agosto, pues bien, el señor obispo Monseñor José Guadalupe Torres Campos, pues celebró la Eucaristía para con ello dar el banderazo luz verde al inicio de cursos ya que en el seminario conciliar de Ciudad Juárez, pues donde 30 nuevos seminaristas se incorporaron después de haber vivido el proceso del preseminario y obviamente haber estado en un proceso desde tiempo antes. Vivieron el preseminario y bueno, fueron aceptados para ingresar como seminaristas a este nuevo curso, más obviamente los seminaristas que ya habían estado con anterioridad. Así es que oremos por estos 32 nuevos chavos que estarán participando en este inicio de cursos 2017-2018, pues para que puedan discernir y verdaderamente descubrir si están llamados al sacerdocio, a poder ser sacerdotes, a este tan hermoso llamado que el Señor hace a unos cuantos. Muchos quisiéramos a lo mejor ser sacerdotes, pero el sacerdocio es un llamado exclusivo que el Señor hace a unos cuantos para poder servirle, y obviamente esos cuantos también tienen que responderle al Señor, descubrir ese llamado que Dios les hace y decirle sí, así como comentábamos, sin temor y con fe. A pesar de que el viento esté en nuestra contra, de que el mar se vea bastante problemático, decirle sí al Señor, obviamente, y oremos por estos 32 chavos que están ingresando al nuevo curso en el seminario. Y hablando de seminaristas, y hablando de sacerdocios, hablando de ordenaciones, pues bien, también se ha confirmado, mis hermanos, desde el pasado fin de semana, ya hace un buen tiempo, que pues bueno, tendremos, y ya lo hemos comentado creo, más sacerdotes dentro de nuestra diócesis de Ciudad Juárez. Y pues son seis nuevos sacerdotes que serán ordenados el próximo 8 de septiembre. Ya hay fecha obviamente en el Señor de la Misericordia. El próximo 8 de septiembre a las 6 de la tarde serán ordenados Víctor Vega, Víctor Manuel Ortega, Fernando de Santiago, Gary Reyes, Jesús Salinas y Jesús Caldera. Obviamente estos 6 diáconos transitorios habían sido ordenados a principios de este año, por el mes de febrero, y eran 7, ahora serán 6 los que el señor obispo ordenará el próximo 8 de septiembre. Así es que el Señor obviamente responde lo que es las oraciones de su grey, de que necesitamos sacerdotes para nuestra diócesis, mis hermanos. Así es que felicitamos a Víctor Manuel Ortega, a Víctor Manuel Vega, Fernando de Santiago, Gary Reyes,
Jesús Salinas y Jesús Caldera, que serán ordenados sacerdotes el próximo 8 de septiembre. Tendremos 6 sacerdotes más dentro de nuestra diócesis. Mis hermanos, asimismo, pues se dieron a conocer ya lo que son las fechas para el próximo Congreso de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo aquí de la diócesis de Ciudad Juárez, y se estará llevando a cabo el próximo 2 y 3 de septiembre. Este será ya el 32º, si recuerdo bien el dato, 32º ya Congreso de la Renovación Carismática, pues para todos los que gusten obviamente participar en esta ocasión, pues será en el Colegio de Bachilleres donde se lleve a cabo este congreso, debido pues obviamente todos sabemos que ya no está la Casa de la Renovación, pero todavía se estarán llevando a cabo, afortunadamente para gloria de Dios, lo que son los congresos de la Renovación Carismática 2 y 3 de septiembre, para que puedan ir, obviamente todos los que gusten ir y los que puedan, toda la familia. En esta ocasión no va a ser de jóvenes, es cuando se hace ya el Congreso Diocesano, es para toda la diócesis, jóvenes, adultos, niños, adolescentes, todo el que quiera ir puede ir obviamente a lo que es este Congreso Diocesano, mis hermanos. Y también, por supuesto, recordarles que las fechas para el Congreso de Matrimonios, porque habrá algunos que no o que no puedan ir o asistir, o que prefieran lo que es el Congreso de Matrimonios, pues también las fechas serán el 21 y 22 de octubre, para que lo anote y lo agende, si ustedes también están viviendo en esa vida conyugal, en ese llamado también, esa vocación tan bella del Señor, pues para que vayan apartando esas fechas. 21 y 22 de octubre serán las fechas para que se lleve a cabo el Congreso de Matrimonios. Es que ya lo saben, para que puedan agendarlo, tanto el Congreso de la Renovación como el Congreso de Matrimonios Católicos aquí en la diócesis de Ciudad Juárez. Mis hermanos, vamos a la siguiente pausa, continuamos con más aquí en Soy Católico. Pues mi situación que me trajo aquí a Ciudad Juárez, ando con el propósito de buscar mis prótesis, y pues aquí me han dado una esperanza de que aquí me pueden pues ayudar. He andado tocando puertas por varios lados y no he conseguido nada, y aquí pues tengo que tener paciencia, y con la bendición de Dios, primeramente Dios, aquí me pueden ayudar. Yo estoy convencido que trabajar por los migrantes no es fácil, ¿ya? Yo creo que puedo compartir que se cierran puertas, tenemos problemas, hay enemigos, es una situación difícil fuera de México y en Estados Unidos. Yo creo que de veras eso es algo muy tremendo, pero yo creo que es importante lo que decía el obispo con la visita del Papa. Hay que reconocer que Dios es el que llama y el que mueve toda la historia, ¿verdad? Yo creo que de veras se cerrarán puertas, pero luego vienen ángeles a demostrarnos todo este cariño y este amor tan grande hacia los migrantes, ¿no?
Todo esto es un signo de alegría, de esperanza. Yo quiero agradecer a Las Cruces, al Paso, a Juárez, a esta comunidad tan grande y tan bella. De veras, gracias por estar con nosotros cuando lo necesitamos. Gracias en las buenas y en las malas. Gracias por sus muestras de cariño a los y las migrantes. Hermano católico, defiende tu fe. Mis hermanos, bienvenidos a una nueva cápsula de fe aquí en Soy Católico. El día de hoy un tema bastante peculiar que probablemente tú como católico que conoces tu fe te has topado con este tipo de argumentaciones que algunos otros hermanitos intentan decirnos para poder confundir nuestra fe católica. Y alguna de estas premisas que utilizan estos hermanitos es: ¿sabías tú, católico, que tu iglesia católica la fundó el emperador Constantino por el año 300? Sin embargo, de repente vemos que otros hermanitos utilizan casi el mismo argumento, pero con otras cosas. Porque otros dicen: no, sí, yo digo que a lo mejor la iglesia católica sí era en un principio la iglesia que Jesucristo fundó, pero se corrompió después de que el emperador Constantino hiciera la religión católica la religión oficial del imperio. A partir de ahí la iglesia se prostituyó y pasó a ser ya no la oficial de Jesucristo. Y muchos empiezan así a decir este tipo de argumentos. Pero ¿qué fue lo que en realidad pasó? ¿Qué tiene que ver este emperador Constantino en la historia de la iglesia? Si verdaderamente fue el que fundó o no la iglesia. Para empezar, mis hermanos, sabemos de antemano que la iglesia católica fue fundada por nuestro Señor Jesucristo. Mateo 16:18. Tú eres Pedro y sobre esta iglesia edificaré mi iglesia. Ahora, ¿qué tiene que ver este emperador Constantino? Recordemos que en los primeros siglos, desde que Jesucristo funda la iglesia católica es la única iglesia cristiana existente en los primeros siglos de nuestra era. No había ninguna otra iglesia cristiana más que la iglesia católica. Punto. Ahora, ¿qué tiene que ver este emperador Constantino? Pues bien, recordemos, mis hermanos, que al principio de la era cristiana, los cristianos eran perseguidos, los católicos eran asesinados, eran martirizados, que incluso tuvieron que ingresar a las catacumbas para poder celebrar la Eucaristía, para poder celebrar los sacramentos. ¿Por qué? Porque eran perseguidos, eran martirizados por los emperadores, hasta que en el año 313 este emperador Constantino promulga el Edicto de Milán. ¿Qué es esto? Es nada más y nada menos una promulgación de que la iglesia católica, la religión cristiana, tenía los mismos derechos, la misma libertad de culto que cualquier otra religión en el Imperio Romano. Es decir, el emperador Constantino no hizo a la iglesia católica, al cristianismo, como la religión oficial del Imperio Romano. No, Constantino no fue. Y porque Constantino lo único que promulga es que los católicos, los cristianos, podían tener su libertad de culto como cualquier otra religión. Es decir, que dejaran de perseguir a la iglesia, que dejaran de perseguir a los cristianos. ¿Hay algo de malo en eso, mis hermanos? ¿Hay algo de malo en tener libertad de culto? Por supuesto que no hay nada de malo, al contrario, bendito sea Dios que después de 300 años de lucha, de ser martirizados, pues los cristianos pudieran al fin tener su libertad de culto para poder celebrar los sacramentos como Dios Jesucristo los había establecido, ¿no? Con toda esa libertad, sin temor a ser asesinados, a ser martirizados. Pues bien, en el año 313 se dio ese edicto de Milán por parte del emperador Constantino. Pero algunos de repente dicen: ah, no, sí, eso sí pasó. O sea, el emperador Constantino sí promulgó ese edicto de Milán, le dio la libertad religiosa a la iglesia católica, pero el emperador Constantino participó, fue el que estuvo moviendo ahí
en el concilio de Nicea. Por lo tanto, la iglesia sí se corrompió porque el emperador Constantino fue el que presidió el concilio de Nicea en el año 325. ¿Cómo te queda el ojo? Pues no, mis hermanos. El emperador Constantino no presidió el concilio de Nicea, que como sabemos es el segundo gran concilio en la historia de la iglesia. El primero, obviamente, el concilio de Jerusalén, que viene en las Sagradas Escrituras. Después de eso es el concilio de Nicea, donde se empieza a formar el credo de Nicea. Sí, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Se empieza a formar en ese concilio de Nicea en el año 325. Lo único que hizo el emperador Constantino es que él convoca a toda la multitud, porque en aquel tiempo el único que podía convocar a una multitud era el emperador. Para empezar, Constantino ni siquiera era católico. Constantino se bautizó por ahí de los años 334, antes de morir en el 337. Es decir, Constantino ni siquiera era católico. Constantino solamente convoca al concilio, pero quien preside el concilio es el papa de aquel entonces, mis hermanos. Así es que no te engañen, que no te vengan con cuentos chinos. Constantino no tuvo nada que ver con el concilio, no presidió el concilio de Nicea. Eso lo hicieron los obispos junto con el papa en aquel tiempo. Además de que Constantino no hizo el cristianismo la religión oficial del imperio, mis hermanos. Que no te engañen y que no queden dudas en tu corazón. La Iglesia Católica, mis hermanos, fue fundada por Jesucristo, nuestro Señor. Que no soy fanático, soy católico de verdad, que creo en una sola iglesia, la que Jesús vino a fundar. Creo en la Virgen María y en los santos del Señor. Creo en la Eucaristía, también en la confesión. Bien, mis hermanitos, así es que no te engañen. Constantino no fundó la iglesia del Señor, además de que pues, aquellos que dicen que la iglesia se fundó en el año 300, no les queda en claro que 200 años antes, por ahí del año 100, 107, pues San Ignacio de Antioquía ya llamaba católica a la iglesia de Jesucristo. Es decir, 200 años antes de Constantino, ya un obispo ya había llamado católica a la iglesia de Jesucristo, nada más y nada menos que San Ignacio de Antioquía, mis hermanos. Bien, mis hermanos, es todo por el programa del día de hoy. Comparte este video, dale un gran like, por supuesto también síguelo a través de la plataforma de YouTube. Yo los espero la siguiente semana, mis hermanos, con un programa más aquí en Soy Católico. Recuerden que yo soy Julio César y soy católico.